va de un cuerpo denso a otro cuerpo denso, y ahí tenemos los filamentos finos y los filamentos gruesos. Filamentos gruesos principalmente compuestos de miosina, filamento fino compuesto de actina, tropomiosina, calcitonina, ¿sí? Y calcitonina. Tenemos unos filamentos intermedios que son estructurales, que son la bimentina y la desmina. Son todas las proteínas que vamos a encontrar en la unidad contráctil del músculo liso. Dos enzimas importantes, que son la miosina sinasa y la miosina fosfatasa. Recuerda que la miosina sinasa de la ligera, polifosfato, y la miosina fosfatasa, fosfato de la cadena ligera, de la cabeza de la miosina. Otra proteína fundamental es la calmodulina. La calmodulina, la unión del calcio con la calmodulina, es lo que inicia la contracción. Y para eso vimos que la membrana plasmática del músculo liso tiene varios canales de calcio. Varios canales de calcio activados por voltaje. Y ese calcio va a entrar a través de estos canales para despolarizar la membrana del músculo liso. También el calcio se puede liberar desde el retículo sarcoplásmico. Después hay un canal que no menciona el libro, pero un canal que hace que el calcio entre y salga de forma espontánea, como un canal de fuga, ¿sí? Entonces, para que mantenga lo que después vamos a conocer como ondas lentas, ¿sí? En la reflexión vamos a ver un tipo que es las ondas lentas. Entonces, ¿qué es lo que va a dar esa señal para que el calcio entre? La señal para que el calcio entre en las membranas plasmáticas en el interior del músculo liso puede ser variados. Puede ser un neurotransmisor, puede ser una hormona, puede ser el estiramiento del músculo, puede ser la relajación excesiva del músculo. Entonces, la forma o el estímulo que el músculo liso va a recibir va a variar bastante, o sea, va a tener varias fuentes. Y pueden pasar dos cosas. Puede pasar, así como el músculo esquelético, puede pasar una despolarización y puede pasar una repolarización con hiperpolarización. ¿Sí? Si se despolariza la membrana, quiere decir que tiene receptores excitados. Y se hiperpolariza la membrana, quiere decir que tiene receptores inhibidos. La despolarización se da gracias a receptores excitadores y la hiperpolarización se da gracias a receptores inhibidos. Estos receptores están en la membrana plasmática, en el sarcoidema del músculo liso. Entonces, de acuerdo al tipo de receptor que tenga cada uno de los músculos lisos, va a ocurrir la despolarización o la hiperpolarización. ¿Cuáles son los neurotransmisores más importantes que afectan al músculo liso? Son la acetilcolina y la norepinefrina o noradrenalina. En ciertos músculos, la acetilcolina va a ser excitatoria y en ciertos músculos va a ser inhibitoria. La misma cosa con la noradrenalina. En ciertos músculos la noradrenalina va a excitar, va a despolarizar, y en ciertos músculos la noradrenalina va a hiperpolarizar y mantener relajado al músculo. Pero nunca van a actuar los dos al mismo tiempo. Si la acetilcolina estimula, la noradrenalina va a inhibir para mantener la relajación. Lo contrario, si la noradrenalina es la que estimula, excita, da la despolarización, entonces la acetilcolina va a hacer lo contrario. La acetilcolina va a inhibir. ¿Y para qué? Para relajar al músculo. ¿Por qué estos dos? Porque el sistema nervioso autónomo compuesto por el simpático y parasimpático son los que liberan a estos neurotransmisores. Los dos neurotransmisores más importantes del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático son la acetilcolina y la
neurotransmisores. ¿Sí? Ahora, cuando la acetilcolina excita, la noradrenalina inhibe, y si la acetilcolina es la que inhibe, entonces la noradrenalina suele excitar a ese mismo tipo de músculo, dependiendo de qué receptores tengan este músculo. ¿Sí? Entonces, a causa de sus receptores, si son excitatorios o son inhibitorios. ¿Sí? Ahora, ¿recuerdan cómo eran las uniones neuromusculares en el esquelético? Era el botón terminal, que era la parte presináptica, el espacio sináptico, y la membrana postsináptica es el sarcolemma del músculo esquelético. Aquí en el músculo liso las uniones neuromusculares varían un poquito, ¿sí? Porque el sistema nervioso va a ir mandando pequeñas ramificaciones del nervio y entonces se va a formar lo que se llama uniones difusas, ¿sí? Porque no hay un contacto directo del nervio con el músculo. Entonces depende. Si tenemos un músculo multiunitario, que ya lo vimos que es en la piel y en los ojos, son ramificaciones de los nervios los que van a ir ingresando entre cada célula, que es las células musculares, que si son multiunitarias, estas células son más separadas, ¿sí? Entonces estas fibras son más separadas. ¿Y qué es lo que tiene la característica? Que en cada una de las ramificaciones existen las varicosidades. ¿Qué son las varicosidades? Son dilataciones de las fibras nerviosas. Lo mismo aquí arriba, son dilataciones de la fibra nerviosa. Y estas varicosidades tienen la característica de que tienen vesículas secretoras. Vesículas que contienen neurotransmisores. Entonces, no tenemos botones terminales, tenemos varicosidades. Estas varicosidades contienen vesículas que van a liberar su neurotransmisor. El neurotransmisor se va a unir a sus receptores. Receptores que pueden ser excitatorios o inhibitorios. En el caso que sea un receptor excitatorio, el neurotransmisor se une a su receptor, ocurre la despolarización o la entrada de calcio y ocurre la contracción que ya estuvimos viendo ayer en el paso a paso. Como antes el músculo liso unitario, entonces en la superficie más externa es donde ocurre esa recepción de neurotransmisores y después la información de la despolarización va a ir transmitiéndose de una fibra muscular o una célula muscular a otra gracias a sus uniones en hendidura, o también se le puede llamar gap junction, ¿sí? Entonces la despolarización llega sobre la superficie y esa despolarización se va a ir transmitiendo a través de sus uniones, ¿sí? Ahora, en el músculo liso multiunitario, pues cada varicosidad también va a liberar su neurotransmisor, solamente que la excitación va a ser más independiente. Por ejemplo, si libera aquí a esta célula muscular, capaz no esté liberándole a esta. O si libera a esta su neurotransmisor, capaz no le esté estimulando a la otra fibra. Por eso es que la contracción del músculo liso multiunitario es de forma independiente, ¿sí? De acuerdo a dónde se esté estimulando la fibra muscular. En cambio, en el músculo liso unitario, o también llamado músculo visceral, porque envuelve los órganos, entonces la excitación de uno de los receptores ya ayuda a despolarizar a varias fibras musculares por las uniones en hendidura que tiene. Profe, ¿cuál sería un ejemplo de músculo liso multiunitario? Músculos intrínsecos del ojo y músculo piloerector.
El resto es unitario. Olho. Músculo. Píloro erecto. Peraí, então deixa eu colocar uma gata de novo. Entonces lo dice. Las fibras nerviosas autonómicas que inervan el músculo liso generalmente se ramifican, es lo que estábamos viendo. Las ramificaciones, de manera que la parte superior de una hoja de la fibra muscular es la que más se suele excitar. En la mayoría de los casos, estas fibras no hacen contacto directo, o sea, no hay una unión del nervio sobre, o la rama nerviosa sobre el músculo, no es que están pegados, sino que también tienen sus espacios como espacios sinápticos, ¿sí? Entonces dice, forman reuniones difusas que segregan sustancia transmisora al revestimiento del músculo liso, ¿sí? Lo que estábamos hablando. Libera neurotransmisores a partir de sus varicosidades. La excitación muscular viaja desde la capa externa, que es la capa de arriba, a las capas internas por conducción del potencial a toda la masa muscular o por difusión adicional de sustancia transmisora. ¿Qué quiere decir eso? Que la información va a ir porque se excita la parte más externa, especialmente en el músculo liso visceral o unitario. Se excita la capa más externa del músculo y a partir de ahí va a ir excitando o inhibiendo, dependiendo de cuál sea el neurotransmisor, a todas las demás capas. ¿Por qué? Porque están unidas, ¿sí? Por eso dice a capas internas por conducción del potencial de acción o por difusión adicional de la sustancia transmisora. ¿Qué quiere decir? Que más neurotransmisores se van a ir liberando, y al liberarse más neurotransmisores actúa sobre más receptores de la membrana postsináptica. Entonces, o porque la información de un neuroreceptor recibió, ¿sí?, la información de un neurotransmisor y va a toda la capa, o porque varios neurotransmisores estimularon o inhibieron el músculo, ¿sí? Entonces puede dar una excitación o una relajación, ¿sí? Entonces, estas uniones difusas más lo vamos a ver en el músculo liso unitario o visceral. Existen otros tipos de uniones que se llaman uniones de contacto, que más se da en el músculo multiunitario, y es prácticamente lo mismo que vimos en el esqueleto. El multiunitario, fíjense que es como un botoncito terminal, dentro, que no se llaman acá botón terminal, que se llaman varicosidades, pero que es como un botoncito terminal que actúa sobre una célula muscular, ¿sí? Entonces, en el músculo liso unitario, a esas le vamos a llamar uniones difusas, y al músculo liso multiunitario lo vamos a llamar uniones de contacto. Las uniones de contacto son un poquito más rápidas, de contracción más rápida que en comparación al músculo liso unitario. El multiunitario es más rápido, por eso se le asemeja al esquelético, y el unitario es más lento para mantener la contracción más prolongada y sostenida, ¿sí? Eso es nuestro objetivo, mantener la contracción prolongada y sostenida, ¿sí? Entonces, si hablamos de la despolarización de estos músculos, tenemos que hablar primero de su potencial en reposo. Amiga, tenta baixar o seu. Tem um office que chama LibreOffice. Você baixa em qualquer lugar. Mas ele não tá LibreOffice.
para isso, não dá importância para isso. Isso é super importante, né? Tem que ser mais atencioso com isso. Manda aí, manda falar. Zaira, qual que é o nome inteiro aqui? Patrícia? Freitas. Freitas. Luísa Carla da Silva. Luísa Carla da Silva. Zaira Bucão. Não, Bucão. Da Bucão. Dantas. Samira Fagundes. Samira. Samira de Oliveira. Samira de Oliveira. Andressa. O que foi, amiga? Pausei, não dei play de novo. A mulher falando e eu não gravei. Nessa parte. ¿Sí? Hay, por ejemplo, de repente, una de las opciones que puede ser, si estamos hablando de músculo liso de la arteria, sube de repente la presión dentro de la arteria. Llegó más sangre o llegó la presión de la sangre con más intensidad, eso va a estirar. Va a tirar el músculo de la arteria. ¿Qué va a sentir el músculo de la arteria? Ela aparece no meu YouTube. Está muy contraída, y en este caso puede pasar dos cosas. Cuando está muy relajada, ella se puede contraer solita, y cuando está muy estirada, se puede relajar. Recibe información nerviosa, las arterias tienen nervios. Sim. Entonces, ¿qué tiene que ser? Si está muy estirado tu arteria, si está muy contraído tu arteria, ¿qué va a generar? Se puede lesionar la arteria, se puede romper el músculo no es un músculo tan grueso que digamos. Sí tiene varias capas musculares, para que no ocurra eso, pero va a generar hipertensión arterial. Entonces, cuando está muy distendida, ella se autorrelaja. Y si está muy relajada, está muy mole, va a tener una hipotensión. Por una hipotensión no va a llegar suficiente sangre a tus células ni oxígeno. Si no, esa hipotensión no se arregla rápido, el paciente puede entrar en coma o puede morir. Que no llega la cantidad de sangre que tiene que llegar del corazón a todos los tejidos de los tejidos del corazón. Entonces, cuando está muy relajada la arteria, claro que acá van a existir varios receptores y quimioreceptores que después vamos a ver, pero hace una contracción del músculo de la arteria para que la presión que está dentro de la arteria, la presión de la sangre, vuelva a subir. Entonces, recuerden que hay varios tipos de músculo liso, unitario y multiunitario, pero el unitario puede estar en varios órganos, de conductos, de glándulas exócrinas, de vasos sanguíneos, de conductos del sistema biliar, del sistema urinario, órganos digestivos, órganos huecos, ¿sí? Entonces, tiene que haber bastantes mecanismos para que todos los órganos funcionen adecuadamente, porque no todos los órganos reciben el mismo tipo de inervación o el mismo tipo de estímulo químico, físico, hormonal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos estudiando acá? Los diferentes tipos de músculo liso unitario en sus diferentes órganos. Ya cuando estudiamos órgano por órgano, capaz vamos a profundizar un poquito más. El de meseta sirve para intestino. El de autoexcitación sirve para arterias. El de contracción sostenida sirve, también de meseta, sirve para útero. El de contracción en espía sirve para conductos de las glándulas salivales. Estamos teniendo un general y después cuando estudiamos uno a uno vamos a ver
decido realmente qué tipo de contracción es lo que le corresponde a ese órgano, a ese órgano. Entonces, esta autoexcitación es lo que le da la capacidad de que en la despolarización no necesite sí o sí de un estímulo de afuera. Hay veces que el propio músculo se tiene que contraer, como por ejemplo los músculos de las arterias, se tienen que contraer o se tienen que relajar, ¿sí? Sin necesidad de que sí o sí haya un estímulo nervioso, ¿sí? O sí haya un estímulo, bueno, ahí sí tiene estímulo químico, que sí o sí haya un estímulo físico. Entonces, para la protección de ese músculo, mantiene estos potenciales de ondas lentas. ¿Para qué? Para que esa variación de entre más negativo y menos negativo pueda ayudar a la despolarización de forma más fácil. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que estas ondas lentas se van a dar a causa de dos factores hipotéticos, ¿sí? No son tampoco al 100%, pero se puede dar estas ondas lentas, esta oscilación del potencial de membrana, que no es lo mismo que el potencial de acción, ¿sí? Porque el potencial de acción tiene despolarización, el potencial de membrana puede ser el potencial de reposo, el potencial en umbral, ¿sí? Entonces, dice, ¿cuál es una de las características? Oscilaciones de la actividad de la bomba de sodio, lo que hace que el potencial de membrana sea más negativo. Acá puede ser este potencial, acá no dice tanto el libro, pero puede ser oscilaciones en el potencial de sodio, de la bomba de sodio, pero también de la bomba de calcio. Y también del canal de calcio. ¿Cómo pueden darse estas oscilaciones? Primeramente, por la entrada de calcio. Porque entra calcio de forma rápida o de forma lenta, o porque las bombas de calcio quitan el calcio hacia el exterior o guardan el calcio hacia el retículo. Pero dijimos que el sodio no actúa tanto en el músculo liso. No es que no actúa tanto, tiene un papel muy secundario. ¿Cuál va a ser ese papel secundario? Que puede, por alguna situación, la entrada de sodio llegar a generar un cambio en el potencial de membrana. Lo mismo la bomba de sodio, obviamente la bomba de sodio y potasio. No estudiamos una bomba de sodio sola. Normalmente estudiamos la bomba de sodio y potasio. ¿Qué hace esta bomba de sodio y potasio? La oscilación en la actividad de la bomba de sodio, lo que hace que el potencial de membrana sea más negativo. Si quito más sodio, meto menos potasio, va a generar negatividad en el interior del músculo liso. O también dice, y menos negativo cuando es bombeado más lentamente. Entonces, existen bombas de calcio que actúan de forma lenta, de forma rápida, pero también existen bombas de sodio y potasio, aunque el libro solo dice sodio, de sodio y potasio, que si quito mucho sodio, meto poquito potasio, esto va a ser negativo. Ahora, si esas bombas de sodio y potasio quitan sodio, pero de forma lenta, un poquito sodio, un poquito sodio, un poquito potasio, un poquito potasio, que tengo carga positiva en el interior, entonces esto va a llevarle hacia el umbral. Mientras más cargas positivas tengo en el interior, esto va a llevar del umbral a la despolarización. Si tengo menos cargas positivas en el interior, va a llevarlo hacia el reposo, hacia la hiperpolarización. Si hay muchas cargas positivas adentro, ayuda a que vaya hacia positivo. Si hay menos cargas positivas adentro, esto va a llevar hacia el negativo. No confundir entonces potencial de membrana con potencial de acción. Potencial de membrana es el nivel del milivoltio en el que se encuentra la membrana en reposo, la membrana en umbral, o lo que tiene que pasar para despolarizarse y llegar a su máximo. Pero el potencial de acción es esa
cuando pasa el umbral, la despolarización y la repolarización. Recuerden que los potenciales de acción tienen 3 tiempos. Uno cuando está tranquilo, en reposo, luego la despolarización y la repolarización. 3 fases en el potencial de acción. El potencial de membrana es la cantidad de milivoltios que le corresponde a ese tipo de membrana. En este caso, membrana del músculo liso. ¿Sí? ¿Para qué yo necesito mantener estas ondas lentas? Ya dijimos, por el caso de la contracción, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, pero también para la contracción del tubo digestivo. Entonces, ¿qué hace el tubo digestivo? El tubo digestivo, cuando tiene algún bolo alimenticio, alguna degradación del alimento, algún desecho del alimento, lo que hace el bolo es apretar, ¿sí? Aprieta desde la parte de adentro, que es una luz, entonces aprieta las paredes del conducto digestivo, y esa pared del conducto digestivo va a hacer una excitación y va a hacer la contracción, que tiene que mantener una contracción sostenida para ir arrastrando lo que sea que hay, si hay alimentos, si hay desechos del alimento, para que pueda ir arrastrando por todo el tubo, en este caso el tubo digestivo. Y a eso se le llama peristalsis. ¿Sí? La peristalsis o la producción de la peristalsis lo vamos a ver en mayor profundidad cuando demos contracciones del tubo digestivo. ¿Sí? Cuando demos gastro, ¿sí? Gastro y todos los demás digestivos, órganos digestivos, entonces ahí vamos a ver más y mejor. Entonces, vamos a ver mejor la contracción de este tubo digestivo, y una de esas formas es la peristalsis causada por las ondas lentas, esa es una de sus causas, y la otra dice disminución de la negatividad del potencial de membrana, lo cual va a producir la distensión. ¿Qué es disminución del potencial de membrana? Si este es su reposo, su disminución del potencial de membrana. Bueno, disminución de qué? De la negatividad. ¿Hacia dónde va a ser más? ¿Hacia dónde va a ser menos negativo? ¿Hacia la hiperpolarización o hacia la despolarización? Menos negativo. Menos negativo. Despolarização. ¿Hacia la hiper o hacia la despolarización? Despolarização. Entonces, aquí, lo mismo que estábamos hablando. Este potencial de ondas lentas y la disminución de la negatividad va a ayudar a que ocurra una despolarización de este músculo y pueda ocurrir la despolarización sostenida y la peristalsis. ¿Para qué? Para ir moviendo el elemento que sea dentro de ese tubo, para ir moviéndolo hacia su órgano excretor o su órgano digestor. Doutora, pode explicar de novo? Esse conjunto é músculo unitário, visceral por distinção. Quando o músculo visceral unitário se estira o suficiente, geralmente se generam potenciais de ação espontâneas. São resultado de uma combinação de los seguintes: os potenciais de onda lenta normais, disminuição da negatividade global do potencial de membrana que produz a distensão, peristalsis. Es lo mismo, está dicho de otra forma, ¿no? Sí, esta respuesta a la distensión permite que las paredes del tubo digestivo, cuando están excesivamente distendidas, se contraigan de forma automática y rítmica. Eso es lo que le da la peristalsis. Ok, vamos a explicar otra vez. Imagínense si no hubiesen leído aquí. Que va a ser mucho más complicada la clase. Entonces, aquel que leyó hizo
considero que llegó a la comprensión. Pero igual para eso está la clase, para quitar las dudas y lo vamos a ver. El reposo es en el músculo liso, el reposo a qué nivel de milivoltios se da. Menos 50, menos 60. Menos 50, menos 60 milivoltios. ¿Cuántos milivoltios es umbral? Menos 35. Aproximadamente menos 35 milivoltios. ¿Sí? Las diferentes entradas de calcio, que puede ser por estímulo, que puede ser sin estímulo, va a entrar calcio. Si entra calcio al interior del músculo liso, dijimos que el calcio tiene doble función, la despolarización y la contracción. Si entran pequeños calcios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vai chegar mais perto do... Pregunta, yo tengo clase de este lado, tengo clase del otro lado también. ¿Qué va a pasar? Equipo del lado izquierdo para mí. ¿Qué pasa con el potencial? Si entra calcio, ¿qué pasa con el potencial de reposo? Está más cerca del umbral. Muy bien. Si entra suficiente calcio y supera el umbral, ¿qué va a ocurrir? Despolarización. La despolarización. Si entra más calcio de forma continuada y no se repolariza, ¿qué va a ocurrir? Vai sustentar mais tempo a contração. ¿Cómo se llama eso? ¿Potencial de? Espiga. No. Meseta. Si se repolariza rápido, potencial de espiga. Meseta, desculpa. Potencial de meseta. Se mantiene la contracción y después la bomba de calcio hace que el calcio salga o la bomba de sodio hace que el sodio salga. ¿Qué va a ocurrir? Repolarización. ¿Ok? Ahí tienes tus dos potenciales. O se despolariza rápido y se repolariza rápido, que es el de espiga, o se mantiene abiertos los canales de calcio, sigue entrando calcio por aquí, y sigue entrando calcio por aquí. Entonces se mantiene la entrada de calcio, se mantiene la despolarización, se mantiene la contracción. Prof, pelo gráfico, então dá pra saber qual se mantém por mais tempo em relação a... La verdad que vos no vas a ver un gráfico como tal. Ah, mas na prova, por exemplo, assim... No, calma. Nos interesa por la prueba. Não estamos calmos. Por aprender. Não, mas é pra aprender pra na prova fazer certo. Bueno, en la prueba van a ser ciertos y aprenden. Ahora es cuestión de aprender. Todavía el fecha de prueba no tenemos. Entonces, la entrada de calcio va a generar la despolarización, la mantención de la contracción, que la contracción sea mantenida y sostenida, y después tiene que volver a la repolarización para que ese músculo vuelva al reposo. ¿Sí? Aquí no hay tanto gasto de ATP, porque ya vimos que la miosina sinasa, la sinasa de cadena ligera, no usa tanto ATP. En comparación a la cabeza ATPasa de la miosina en el músculo esquelético, que cada ATP tenía que degradar. Acá un ATP, 2 ATP, 3 ATP, o menos, no son 3 ATP, pero es menos la cantidad de energía que se utiliza. ¿Ok? Pero puede ser que no se dé la despolarización. El reposo sea de negativo 60 y su umbral sea de negativo 35. Pero pónganle que la entrada de calcio llevó el potencial de membrana de negativo 60 a negativo 40. ¿Va a ocurrir ahí una despolarización? Não, porque não chegou no umbral. No llegó al umbral. Y pónganle que aquí empezó a actuar la bomba de sodio, la bomba de calcio. Lo que sí que se perdió positividad y esto vuelve a ser. Pero entró un poquito más de calcio. Ahora llegó a este potencial
¿Va a ocurrir la despolarización ahí? No. Porque no llegó al umbral. Va a salir otra vez de calcio y esto va a volver a descender. Estas oscilaciones en el potencial de la membrana es lo que va a generar las ondas lentas. ¿Sí? Pero póngale que la onda entró más calcio. Yo entrando calcio. Y entró más calcio. Y ahora fuimos de negativo 60 a negativo 35. Pero entró más calcio. ¿Qué va a pasar? Despolarizar. Va a pasar el umbral. Va a pasar el umbral y una vez que pasa el umbral ocurre la despolarización. Esta entrada de calcio puede ser por un neurotransmisor, puede ser por una hormona, o puede ser porque el músculo tuvo, no sé, le apretaron al músculo y se contrajo. Eu vi em biofísica que a partir do momento que ele atinge um umbral, ele tem tudo ou nada. Do nada, todos esses teorias de móveis. Sí, pero eso no vamos a verlo en tarde, por favor. Eso vamos a verlo más en tarde. Muy bien. Entonces, una vez que supera el umbral, despolariza, y la despolarización puede ser una despolarización que llegue al umbral y repolarice una espiga, o se mantenga la despolarización porque sigue entrando en el calcio. Y que después, que es MZ, y después se va a repolarizar. Porque MZ tem algum significado ou só um nome? Tem alguma coisa? Ah, gente, mas eu quero saber da ¿Conocen las peristalse. montañas? Ah, sim, sim. ¿Así? São mesetas? Vaya de más negativo a menos negativo es lo que puede dar a la capacidad de ser autoexcitadoras. ¿Qué quiere decir autoexcitadoras? Que no tienen un estímulo afuera que haga que se despolarice, sino que el propio estímulo interno genera la despolarización de ese músculo. Porque la despolarización va a ocurrir por un estímulo externo de hormonas, de químicos, de neurotransmisores. ¿Qué hace el neurotransmisor? Abre el canal de calcio, despolariza. O cierra el canal de calcio, abre canales de potasio, el potasio sale, hiperpolariza. Todo depende del receptor que esté en la superficie. Todo depende del receptor que esté en la superficie de la membrana. Si el receptor es excitatorio, se va a despolarizar el músculo. ¿Sí? Si el receptor es excitatorio, se va a despolarizar. Si el receptor es inhibitorio, entonces se va a hiperpolarizar. Todo depende si es qué tipo de neurotransmisor. ¿Sí? Nosotros vimos que en el esquelético la acetilcolina siempre despolariza. En el músculo liso no. La acetilcolina no siempre despolariza. A veces hiperpolariza. Ya veremos autónomo y ahí va a tener más hasta aquí es trabajo del músculo liso unitario. Del músculo liso unitario. El músculo liso multiunitario, que ya dijimos, hay los músculos intrínsecos del ojo, del iris, de la pupila, ¿sí? Los músculos ciliares, del ojo, área multiunitaria, también de los músculos erectores, ¿sí? En esos lugares hay músculos unitarios
y su contracción puede ser diferente que del unitario. Características del músculo líquido unitário normalmente se contraem principalmente em resposta a estímulos nerviosos. Las terminações nervosas secretam acetilcolina ou norepinefrina. Em ambos os casos, as substâncias transmissoras provocam a despolarização da membrana do músculo líquido. E esta despolarização, em sua vez, provoca a contração. Os potenciais de ação generalmente não se desenvolvem porque as fibras são demasiado pequenas para generar um potencial de ação. Quando os potenciais de ação se provocam em músculo liso unitário visceral, 30 a 40 fibras de músculo liso devem despolarizar-se simultaneamente antes de que sobrevenga um potencial de ação autopropagado. Em nas células pequenas do músculo liso, incluso sim potencial de ação, a despolarização local, chamada potencial de união, causada por a substância transmissora nerviosa que se desaparece eletronicamente por toda a fibra e é tudo o que se necessita para provocar a contração muscular. Recuerda que nosotros vimos sumación de frecuencia, ¿sí? ¿Dejo cuál era la otra sumación? Sumação de frequência são vários estímulos. Varios estímulos. ¿Y después? E sumação de. Pueden mirar con anotaciones. Sumação de contração é o nosso controle. ¿A qué nos estamos refiriendo? La sumación puede darse porque se estimulan varias fibras a la vez, y a eso le llamamos sumación de fibras motoras múltiples, o puede darse por sumación de frecuencia. Vai embora. Tipos de sumación o sumación de la frecuencia por las varias descargas de los varios neurotransmisores, o puede ser que se estimulen varias fibras a la vez. La sumación de varias fibras motoras es lo que ocurre en el músculo liso, ¿sí? La sumación de varias fibras. Para que ocurra una despolarización del músculo liso, tiene que haber la sumación de varias fibras. Varias fibras se deben de estimular para que realmente pueda ocurrir la contracción. Especialmente cuando hablamos del músculo liso unitario, porque el músculo liso unitario está muy pegadas unas con otras. No es el caso del músculo liso unitario. El pequeño estímulo que pueda haber en estas fibras separadas ya puede generar la contracción de esa fibra muscular. En el músculo liso unitario se tienen que estimular varias fibras, y en el músculo liso multiunitario se tienen que estimular fibras separadas, y en el músculo liso unitario se tienen que estimular varias fibras para que pueda ocurrir la contracción. ¿Sí? Entonces, esa diferencia es lo que nos habla. Pero puede ser que no se estimulen por potenciales de acción causados por neurotransmisores. No actúa la acetilcolina, no actúa la norepinefrina, actúan hormonas. Actúa oxígeno, actúa dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces pueden haber también que ocurra una despolarización por otras fuentes no nerviosas, que pueden ser hormonas o factores químicos dentro del tejido. Y ahí es donde en las siguientes clases vamos a ver lo que es la generación de
Entonces, ¿cómo se va a contraer su vaso sanguíneo si no tiene casi fibras? Lo que estábamos hablando. ¿Sí? Entonces, algunos músculos lisos son muy contráctiles y responden rápidamente a los cambios de las condiciones químicas dentro del líquido circundante. ¿Cuál puede ser la condición química? El oxígeno, el dióxido de carbono, eléctrica le diría al calcio, ¿sí? Pero puede llegar a haber cambios en el interior del propio músculo que le dé la despolarización, que genere la despolarización para que pueda ocurrir una contracción. ¿De dónde viene eso? De las ondas lentas. ¿Sí? Las ondas lentas es lo que va a generar. ¿Sí? Entonces, algunos cambios en las condiciones químicas o el estiramiento causado por los cambios de la presión arterial puede estimular al músculo, especialmente de los vasos sanguíneos, a que se contraiga o a que se relaje. ¿Sí? Es lo que vamos a estudiar después, vasodilatación y vasoconstricción. ¿Dónde vamos a estudiar eso? Cuando demos vascular, cambio vascular. ¿Sí? Entonces ahí vamos a estudiar. Entonces, en estado de reposo, muchos vasos sanguíneos pequeños están contraídos y cuando existe un cambio en ese estímulo se distiende y ahí ocurre la dilatación de la pared del vaso. ¿Para qué la dilatación? Para que haya mayor flujo sanguíneo recorriendo en ese vaso sanguíneo y al haber mayor flujo sanguíneo también por ende va más nutrientes, va más oxígeno a llegar a las células. ¿Sí? Entonces, hay varios mecanismos por los cuales van a ocurrir la vasodilatación y la vasoconstricción. Igual lo vamos a ver en mayor profundidad en cardiovascular. Si falta oxígeno, la arteria ¿se va a cerrar o se va a abrir? Si falta oxígeno, ¿se va a cerrar la arteria o se va a abrir? Fechar. Si se cierra la arteria, va a pasar menos oxígeno. Vai abrir para passar mais, né? Rápido. Si falta oxígeno, la arteria ¿se va a cerrar o se va a abrir? Abrir. Hay una vasodilatación. La vasodilatación es por la relajación excesiva. La vasoconstricción es por la contracción del músculo. Ese, por ejemplo, es un elemento químico. El oxígeno y el dióxido de carbono son elementos químicos que pueden estimular con la relajación o la contracción del músculo liso de los vasos sanguíneos. Si hay lo mismo, si hay demasiado CO2, ¿se va a contraer o se va a relajar? Relaxar. Contrair. ¿Se va a contraer o se va a relajar? ¿Qué va a pasar? Si hay exagerado CO2, ¿el músculo liso se va a contraer o se va a relajar? Relaxar para poder. Se va a relajar para que más CO2 llegue a los pulmones y se pueda eliminar. Después existen sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Que estas sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras vamos a estudiar mucho en renal. Eso sí se pregunta en el examen. ¿Cuáles son sustancias vasoconstrictoras? ¿Cuáles son sustancias vasodilatadoras? Pero eso va a ser en renal. ¿Sí? Por ejemplo, es la adenosina, el ácido láctico, iones potasio, óxido nítrico. Estos son la temperatura, la fiebre, genera vasodilatación. Entonces, el aumento del calor dentro del cuerpo es lo que va a generar que el músculo o se contraiga o se dilate. En este caso se va a dilatar. ¿Sí? Entonces, no son solo los potenciales nerviosos los que van a estimular al músculo. Por ende, el músculo tiene que tener mecanismos para despolarizarse y repolarizarse. No es solo el potencial de acción generado por el nervio lo que va a contraer o va a relajar al músculo liso. ¿Sí? Que tenga fiebre o que tenga hipotermia va a generar. En una hipotermia va a haber una vasoconstricción. En una fiebre va a haber una vasodilatación. Por eso los pacientes que tienen fiebre se quedan rojos y tienen petequias. Por la fiebre. ¿Por qué? Porque hubo una extravasación por el exceso de vasodilatación de los capilares. Quer dizer que a vasodilatação entra O2?
si vos tenés poco oxígeno, necesitas que llegue más oxígeno a tus células. Vasodilatar. Para que llegue más oxígeno a las células. Porque el movimiento del oxígeno es del pulmón al corazón, del corazón a todas las células. Circulación mayor. El CO2 es de los tejidos celulares hacia el corazón, del corazón hacia el pulmón, del pulmón se expulsa por las vías respiratorias. Circulación menor. ¿Sí? Entonces, si me falta oxígeno, voy a agrandar mi arteria para que llegue más oxígeno a los tejidos. Si hay demasiado CO2, voy a agrandar mi vaso sanguíneo para que más CO2 llegue al corazón, del corazón al pulmón, del pulmón se expulse. ¿Sí? Entonces, esos cambios físicos, por ejemplo, la temperatura, ¿sí? O cambios químicos, ¿sí? Oxígeno, CO2, o cambios mecánicos, o apretadas el tejido, ¿sí? Entonces, estos cambios, si yo hago un lazo y dejo de que cierro así, o le pongo un lazo, una pulsera súper apretada, ¿qué va a pasar? Voy a contraer, se voy a estar haciendo que no pase flujo. Estoy haciendo una contracción mecánica, ¿sí? Estoy haciendo que no pase flujo. Por ende, esos cambios que pueden haber en las distintas partes del músculo liso, de cualquiera de los órganos, es lo que va a generar cambios dentro del músculo. Esos cambios van a hacer que el músculo se contraiga o se relaje. Mecanismos para los cuales ocurra esto son varios mecanismos. Varios mecanismos. Acá estudiamos los mecanismos generales, que después tienen sus excepciones en cada uno de los músculos según al órgano al que pertenece. Después tenemos, por ejemplo, la disminución de la presión arterial y se provoca una disminución del estiramiento del músculo liso. Si hay poca sangre circulando dentro del vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo se va a dilatar o se va a contraer. Si hay poca sangre. Esa es la lógica. Eu também. Esa es la lógica a la que quiero que llegue. Si es posible, el 80% de la clase y no solo el 20%. Perdão, Professora, o que vai acontecer? Se contrae para que llegue más presión a la sangre al corazón y al llegar con mayor presión la sangre al corazón, el corazón va a poder bombear y va a poder pasar por las arterias absorbidas. Podemos comer agora?